usted tiene trabajo estable, ingresos fijos y puede y quiere hacer las compras, las haga y ayude a los comerciantes. Que en estos momentos de dificultad están teniendo problemas de caja, de reactivar sus negocios, que no han podido vender, que se puedan reinventar, que puedan meterse en una plataforma, que puedan hacer el marketing de sus productos o el mercadeo de sus productos a través del teléfono, que puedan de alguna manera buscar un respiro y salir de algunos de los inventarios que tienen. Y para estos comerciantes ya no es obligatorio tener la factura electrónica, pero sí tendrá que entregar a la DIAN la relación de todas las ventas que hizo en esos 3 días y a quién se las hizo para hacer el cruce con los pagos digitales. Otra medida también, pues precisamente para aliviar a los diferentes comerciantes, es el no cobro de los pequeños o medianos restaurantes del impuesto al consumo del 8%. Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, gracias. Y como es lógico, la expectativa ante los comerciantes es grande. Están esperando aliviar un poco esa situación en la cual están viviendo. Tatiana Gordillo estuvo hablando con algunos de ellos. ¿Qué dicen, Tatiana? Y, por ejemplo, ¿de cuánto sería el ahorro en los electrodomésticos sin el IVA? Vanessa, dicen los comerciantes que definitivamente estas 3 jornadas serían una oportunidad de oro para ellos, aliviar un poco la crisis, para recuperar al menos algo de todo lo que han perdido durante la cuarentena nacional. Sin embargo, aseguran que la única manera de aprovechar realmente esa oportunidad de esos días sin IVA es que las ventas se puedan hacer no solo al por mayor, sino también al detalle y de manera presencial. Para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, en un electrodoméstico como una nevera o por ejemplo una bicicleta que cueste $1.000.000, el ahorro sin IVA sería de alrededor de 190.000 pesos. La noticia de los 3 días sin IVA para varios productos calmó un poco la angustia de Belisario y Ángel, propietarios de este almacén de electrodomésticos, tras casi 60 días sin ninguna ganancia. Ese descuento del IVA se va a ver muy bien reflejado en el consumidor. Sería importante que el gobierno nacional no fije un tope tan bajito, sino que tenga un tope alto. Para los comerciantes es una muy buena oportunidad para recuperar algo de las enormes pérdidas, siempre y cuando las ventas sean presenciales. La gente necesita venir a escoger su producto para que tenga la oportunidad, porque nosotros manejamos unos precios muy económicos en este sector. Además, piden que haya igualdad entre el mercado de los electrodomésticos, ya que dicen sentirse en desventaja. Las grandes superficies, los hipermercados han venido trabajando completamente y ellos han hecho sus ventas totales. Ellos no han cerrado sus puertas, no se les han caído sus ventas. En los días sin IVA, que serán en junio y julio, por ejemplo, se podría adquirir una lavadora que cuesta hoy 800.000 pesos en 648.000 pesos. Un equipo de sonido que está en el mercado en 450.000 pesos aproximadamente, sin IVA costaría 365.000 pesos. O una nevera que se encuentra en $1.000.000 podría quedar en 810.000 pesos. Estos establecimientos deberán además tener listos los protocolos de bioseguridad. La carrera 3 Electrodomésticos tiene todos los protocolos de salubridad listos para hacer la apertura de nuestros almacenes en el momento que el gobierno lo disponga. El tema del alcohol, el antibacterial, el traje, la distancia, ¿sí? Si usted observa, nuestras tiendas son bastante amplias, tenemos formatos, son 49 tiendas, todas manejan formatos bastante grandes. Entonces no tendríamos problema en atender nuestra clientela, 4 o 5 clientes bien distanciados, el tapaboca, los guantes. Los comerciantes también pidieron que cuanto antes se establezcan los parámetros alrededor de esa exención del IVA. Dentro de todo lo que tiene que ver con esas jornadas sin IVA en Colombia, también hay 2 peticiones muy importantes entre los comerciantes. Una es que cuanto antes se reactive el sector, incluso días antes de esas jornadas, para poder implementar todos los protocolos de bioseguridad. Y la segunda, ellos dicen que en los colombianos no debería haber ningún tope para la compra de esos productos y que el colombiano que tenga el poder de adquirir esos elementos lo puede hacer con total libertad para así ayudar a los comerciantes. Es la información desde el centro de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, gracias. Y miren, hoy comenzaron a funcionar los mercados satélites en los municipios de la Sabana de Bogotá. ¿Esto para qué? Para que los campesinos lleguen a esas plazas con sus productos sin intermediarios y cumpliendo con todas las medidas básicas de protección y bioseguridad ante el COVID-19. Julián Ríos está en Facatativá y nos cuenta cómo ha sido este día en ese comienzo de las plazas satélite.
Bueno, pues para la gobernación de Cundinamarca ha sido un éxito total porque los productos y los alimentos que trajeron los agricultores de esta región de Cundinamarca se vendieron en un par de horas aquí en la plaza de mercado de Facatativá. Ya se retiraron los camiones de la gobernación de Cundinamarca, la licorera, que trajeron a los productores y a los agricultores para que ofrecieran sus servicios. ¿Y cuál es la idea? Se trata de disminuir el riesgo en Corabastos, de evitar las aglomeraciones y de prevenir el COVID-19, también abrir los productos y que tengan más oportunidad los habitantes de estas regiones. Los productos exhibidos desde muy temprano en la plaza de mercado de Facatativá no dieron abasto, o como se dice coloquialmente, fueron rapados por sus bajos precios. Señor, yo ya vendí todo lo que traje banano, mandarina, limón, aguacate y naranja. Panela, plátano, huevos, cacao, naranja y mandarina, entre otros, fueron traídos por productores de Nocayma, Sasaima, Villeta y La Vega para el primer mercado satélite que busca descongestionar a Corabastos, a donde llegan vendedores y compradores de toda la sabana, incrementando el riesgo de contagio de COVID-19 por aglomeración. Aquí nuestros productores están vendiendo absolutamente todo. Desde el departamento les ayudamos con el transporte, con el combustible. Para algunos habitantes de Facatativá, esta estrategia incluso les permite adquirir productos a más bajos precios. Me valió 15.000 pesos la caja, pero me parece súper bueno que la estén trayendo de Villeta, que escuché esta mañana el noticiero y vine a comprar. Es mejor la plaza, lógico, porque uno va allá a Cartagenita, una docena que aquí vale 3.000 pesos, allá es los 6.000 pesos. Entonces, toca buscar la economía. Según la gobernación, este plan de circuitos cortos de abastecimiento se adelantará en otros municipios e incluso en las plazas de mercado de los barrios de Bogotá para evitar que las personas se desplacen hasta Corabastos. Vinimos porque queremos apoyar el plan que tiene nuestro gobernador Nicolás García en generar un espacio de acercamiento de los productores y los consumidores y así poder ofertar todos nuestros productos con calidad y valor agregado. ¿Qué trae panela y qué más trae? Tenemos panela pulverizada, tenemos la cerveza de panela, tenemos limones, tenemos todo nuestro portafolio de productos. Café totalmente natural, escogido grano a grano, lo producimos en el municipio de Sasaima. Este es un cacao totalmente natural, hecho a base de panela y granos nativos. Les recordamos el distanciamiento social mínimo metro y medio. Como ocurre en los grandes supermercados del país y la capital, en estas plazas satélites se debe tener tapabocas, guardar la distancia social y cumplir todas las normas de desinfección. Y mucha atención que dentro de las medidas que se siguen tomando en Cundinamarca para evitar la propagación del COVID-19, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, acaba de decretar el toque de queda en los municipios de tres regiones. Están entre ellas el Alto Magdalena, Tequendama y Gualibá, desde las 12 de la noche del próximo jueves hasta las 12 de la noche del lunes festivo. Desde Facatativá, Cundinamarca, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias. Los centros comerciales están cada vez más preparados también para retomar su actividad. Se han unido entre ellos para anticiparse al decreto presidencial y para poder cumplir los requisitos que les ponga el gobierno y abrir completamente al público. Eso es lo que quieren. Juliana Gallego, ¿cuáles son los protocolos que tienen y qué tan avanzados están? Vanessa, televidentes, buenas tardes. Mire, los protocolos en los que han trabajado son tan estrictos que pretenden que una persona no pueda tener contacto con la otra dentro del centro comercial. Le voy a mostrar un local como este, que ya puede abrir, puede tener un aforo máximo de 376 personas y a estas personas les toman la temperatura a cada local que van a ingresar. Nosotros hicimos un recorrido por la ciudad y les mostramos aquí cuáles son los protocolos que se deben seguir. La cotidianidad, como la conocíamos los colombianos en los centros comerciales, no volverá a ser la misma, o al menos por un buen tiempo. Le informamos que cuando estén realizando las filas, por favor conserven una distancia mínima de 2 metros por persona. Los centros comerciales se preparan para asumirlo y por eso suman protocolos de bioseguridad al establecimiento en general y a cada local comercial. Tenemos demarcado todo el distanciamiento, las personas deben respetarlo. Tenemos las personas andando hacia el lado derecho del centro comercial, por ejemplo, en esa vía, y en esta vía vienen las otras personas.
lo que significa que no hay contacto. Son 10 aspectos claves que debe tener cada marca para su apertura. Una marca debe presentar su protocolo de bioseguridad, el permiso de la alcaldía y obviamente el permiso de la ARL y cumplir con los requisitos del protocolo del centro comercial. Con ayuda de la tecnología, los controles de ingresos serán en tiempo real y permitirán que el aforo no supere la capacidad de carga, que en la mayoría de los casos irá entre 10.000 y 15.000 personas. Nosotros tenemos una aplicación básicamente que se las voy a mostrar en tiempo real. Este es mi teléfono donde yo estoy viendo que en este momento en Unicentro hay 4.005 personas, o han entrado más bien 4.005 personas, en este momento hay 871, y este termómetro lo que me dice es que en la medida en que entre más gente, nosotros sabemos cuál es nuestra capacidad. Todo el que quiera acudir una vez abran sus puertas debe estar preparado para hacer filas, pues el distanciamiento social es imperativo. Coherente, sí, lógico. Tenemos que ser civilizados y entender que estamos viviendo tiempos difíciles. Un centro comercial grande debe sostener una nómina de aproximadamente 2.500 personas y uno mediano de 1.200. Por esto, para conservar los empleos necesitan abrir sus puertas lo antes posible. Y que durante estos 2 meses hemos aprendido la tarea. Esperamos que estén nuevamente a los clientes en los centros comerciales. Será sin duda una nueva forma de comprar y replantear los espacios tradicionales de las familias colombianas. La verdad es que conmueve la situación, pues ellos aseguran que un local que se abre es un local que entra en llanto por la oportunidad de trabajo. Esperan que las conversaciones con el Estado les den la posibilidad de abrir la última semana de mayo. Desde el suroccidente de Bogotá, Juliana Gallego, Noticias Caracol. Juliana, mire, y hablando de eso, también hay gran preocupación por parte de los comerciantes que tienen esos locales en arriendo, pues no tienen ingresos en este momento, pero siguen pagando alquileres y también servicios públicos. Freddy Guerra, ¿qué están pidiendo los afectados? Mire, ellos solicitan que los escuchen, que renegocien esos contratos porque no han abierto en más de 2 meses y los valores son muy altos. Quiero mostrarles rápidamente el panorama aquí en la calle 13, donde los locales se encuentran cerrados. Aquí es el tema electrónico y es uno de los temas que preocupa a los capitalinos, a los comerciantes, porque no han podido abrir. Quieren abrir, pero con soluciones. ¡Exigimos renegociación de contratos! ¡Haremos entrega masiva de locales! En un recorrido realizado por Noticias Caracol por algunos sectores comerciales de Bogotá, se evidenció que en varios locales se ve esta imagen de cerrado. Por ejemplo, en la calle 75 con 15, donde más de 550 locales están pensando entregar. Exigiendo en el gobierno leyes de protección para los comerciantes, ya que tenemos locales de alto costo cerrados. Por tal motivo, no sabemos qué hacer porque nos están cobrando arriendos que no podemos pagar. Estamos en la obligación de entregar los locales. En el centro de Bogotá, específicamente en la calle 13, sector conocido por la venta y compra de celulares, el panorama no cambia. Muchos locales cuyos arrendatarios no pueden pagar sus cánones por la recesión causada por la pandemia. Nosotros desde el 20 de marzo lamentablemente nos cogió no preparados, no teníamos mucha caja porque pues, son meses difíciles realmente que vienen y desde ahí estamos 0 pesos, solo estamos produciendo gastos. Benalco realizó una encuesta y evidenció que el 24% de los comerciantes encuestados han asegurado que están pensando cerrar de manera definitiva en algunos sectores ubicados también en el norte de Bogotá, como en Usaquén, Engativá y Suba. Pues encontramos una situación supremamente compleja. Más del 70% de los comerciantes nos cuentan que sus ventas se fueron a cero, físicamente a cero, únicamente sobreviven aquellos que están con venta de alimentos, de medicinas o de artículos de aseo. Ya algunos poco a poco han empezado a tener algo de comercio electrónico. Lo más preocupante de la encuesta es que el 24% nos informa que está pensando en terminar definitivamente su actividad comercial. Para el gremio de los comerciantes, los que están más proclives a cerrar son sectores como el electrónico, peluquerías, gimnasios, agencias de turismo y bares, pues no pueden vivir del domicilio. Específicamente también los bares ubicados en el sur de la capital, en la localidad de Kennedy, están cerrados. En el norte de la capital, en la zona rosa también están cerrados. Piden soluciones. Desde el centro de Bogotá, Freddy Guerra, Noticias Caracol.
Freddy, gracias. Y seguimos con la reactivación económica desde el Valle. Un plan de apertura comercial denominado Acordeón está siendo analizado en el departamento. El comercio pide fechas para preparar el regreso de sus negocios. Stephanie Perlaza, ¿en qué consiste la estrategia y qué sectores se beneficiarían? Ana Milena, buenas tardes. El plan Acordeón consiste en la reapertura moderada para que algunos establecimientos abran y cierren por días sus puertas, teniendo en cuenta el comportamiento de los casos de COVID-19 y también la aplicación de las medidas de bioseguridad. Los que se verían más beneficiados con este plan pues serían las peluquerías, los establecimientos de venta de ropa, entre otros sectores que también generan muchos empleos para la ciudad y para el departamento. La estrategia de reapertura económica denominada Efecto Acordeón, propuesta por la Gobernación del Valle, ofrece una alternativa para que los sectores que siguen detenidos entren en la actividad. No vamos a tener libertad absoluta y que muy probablemente a usted le va a tocar estar cerrando unos días. Entonces esta semana abrimos, pero se incrementó el número de casos, entonces vamos a tener que quedarnos encerrados el fin de semana. Para Laura Riascos, propietaria de una cadena de peluquerías de Cali, la medida, aunque alivia, no resuelve del todo la situación de los comerciantes. Tenemos nóminas, arriendos, servicios públicos y muchos costos fijos que nos vienen en un atraso. Y si vamos a abrir, a cerrar, no vamos a entender en qué momento nos vamos a poder estabilizar. Administradores de almacenes de venta de ropa en el centro de Cali aseguran estar listos para abrir, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Una reapertura de todo el comercio, porque ya en estas instancias ya realmente ya la gente no está aguantando, ¿no? Podemos ver que la gente está tratando de salir a las calles, a vender. Los comerciantes hacen un llamado para que desde la administración local y departamental se den los lineamientos y se establezca una fecha para poder volver a abrir sus puertas. Lo que los comerciantes y dueños de establecimientos esperan es que antes del 25 de mayo pues se logre establecer unos lineamientos y se determine una fecha de reapertura total para ellos poder volver a vender en sus locales. Es por el momento la información desde Cali. Stephanie Perlaza, Noticias Caracol. A las 12:57 seguimos con más noticias de las regiones. La diócesis de Armenia confirmó la suspensión del sacerdote Carlos Eduardo Osorio Buriticá, exgobernador del Quindío, por una denuncia de abuso sexual en su contra, que está en investigación en hechos ocurridos en 2005 en el corregimiento de La Virginia, en el municipio de Calarcá. El exgobernador del Quindío y sacerdote católico Carlos Eduardo Osorio Buriticá está suspendido desde 2015 por su participación en política y su elección como gobernador, que le prohíbe ejercer el ministerio sacerdotal. Ahora, la diócesis de Armenia, a través de Monseñor Carlos Arturo Quintero, confirmó que Osorio Buriticá también fue suspendido al inicio de 2020 por presunto abuso sexual. Lo que yo hice este año, comenzando el mes de enero, fue ratificar la suspensión de ese año 2015 y además recordar algo muy importante en esa suspensión para el padre Carlos Eduardo, era que cursaba una denuncia de una persona ya adulta que decía haber sido abusada cuando era menor de edad. Los hechos de abuso se habrían presentado contra 2 menores de edad que fueron sus monaguillos a mediados de 2005, cuando Osorio Buriticá fue sacerdote en la parroquia del Divino Niño en el corregimiento de La Virginia en Calarcá. El caso está en la oficina del Buen Trato de la diócesis de Armenia. Para los creyentes católicos del Quindío, la justicia debe aclarar los señalamientos. Pues en caso tal de que sea positiva la situación del señor saliente, que se haga justicia, porque no solamente los de la mano grande, sino también los de la mano pequeña. La justicia es para todos. Yo creo que deben investigar, porque pues así como a la ligera no se puede juzgar a nadie. Eso es lo mejor que pueden hacer. Lo que investiga la Iglesia Católica pasará a un comité de ética que evaluará que se cumpla el debido proceso basado en el derecho canónico. Luego el caso irá a Roma, donde se definirá cuál es la sentencia final y qué instrucciones debe cumplir la diócesis. La parte civil le corresponde a la Fiscalía, que hasta el momento no tiene denuncias sobre este caso. Noticias Caracol trató de contactar al sacerdote Carlos Eduardo Osorio Buriticá, pero no obtuvo respuesta. Lo último en Noticias Caracol. En la hora de la tarde, mucha atención, otra clínica acaba de ser cerrada por casos de contagios de coronavirus. Se trata de la policlínica que atiende al personal de la policía y a sus familiares en el departamento de Boyacá. Jairo Niño nos cuenta más desde Tunja. Jairo.
Hola, buenas tardes. Miren, la Secretaría de Salud de Boyacá ordenó el cierre temporal de la policlínica ubicada en la ciudad de Tunja tras confirmar un brote de COVID-19 dentro de la institución médica. Y es que les cuento que 9 de sus trabajadores han dado positivo para coronavirus. Por eso se ha tomado esta decisión. En las próximas horas se estaría realizando por lo menos 100 pruebas, tanto a personas que laboran en este lugar como también a personas que se encuentran hospitalizadas para descartar la presencia del virus. En la policlínica de la policía en Tunja se encontraban por esa búsqueda activa 9 casos de personas que nos salieron positivos. Eso nos ha obligado como departamento y como Secretaría de Salud a dar una instrucción muy precisa para evitar que ese brote se propague y es cerrar esos servicios temporalmente hasta que se superen los hechos que generaron este brote. Para finalizar, 2 puntos. Las personas que se encuentran hospitalizadas en este momento en la policlínica continuarán siendo atendidas en este lugar para evitar la propagación del virus, han dicho las autoridades. Mientras que la alcaldía de Tunja ha manifestado que el hospital nivel 2, que fue inaugurado hace algunas semanas en la capital boyacense, estará dispuesto para los integrantes de la Policía Nacional que requieran atención médica. Desde Tunja, Jairo Niño, Noticias Caracol. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. 1 de la tarde, 2 minutos. La Organización Mundial de la Salud publicó nuevas recomendaciones sobre la desinfección de superficies. Advirtió que solo rociar desinfectante no es efectivo. ¿Por qué, doctora Fernanda? Buenas tardes. Catalina, hola, muy buenas tardes. La entidad no recomienda rociar ni fumigar lugares públicos como calles, andenes, paredes, tampoco espacios interiores como las oficinas con desinfectantes como el hipoclorito, el amonio cuaternario, entre otros, por varias razones. Asegura que no sirve, así no se mata ni inactiva al virus, porque estas sustancias pueden perder su acción debido a la mugre, a lo poroso o a lo irregular de la superficie. Recuerde que esto no es rociar y ya. Fuera de eso, las calles y los andenes no se consideran reservorios del virus. Además, vaporizar estos productos expone a las personas a sustancias químicas que no son para uso humano, así que pueden causar diversos problemas en la salud al entrar en contacto con la piel, con los ojos, con la misma vía respiratoria y digestiva. Recuerden que la atención debe estar en esas superficies que compartimos, en las que todos tocamos, y en este caso el proceso debe ser manual. Primero la limpieza y luego la desinfección, que no son lo mismo. El COVID-19 se transmite principalmente por el contacto físico cercano con una persona infectada a través de gotitas respiratorias. Teniendo en cuenta esto, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el cual no recomienda ciertas prácticas y tecnologías usadas supuestamente para desinfectar espacios exteriores e interiores. Para que los desinfectantes en la calle, en las paredes, en los andenes tengan efecto, tienen que hacerse una limpieza previa, porque desinfectar sobre algo que está sucio no tiene ningún efecto, porque la suciedad se pega al desinfectante y no deja que funcione. Entonces se recomienda, si se van a desinfectar superficies grandes, debe primero lavarse con agua y con jabón y luego hacer la desinfección. Además, para que los desinfectantes actúen, se deben tener en cuenta, entre otros, aspectos como la concentración adecuada del producto y tiempo de contacto con la superficie. Ya en casa, en cuanto a las superficies de uso común, la entidad aconseja primero limpiarlas con agua y jabón o detergente, ayudadas, según el caso, de elementos como cepillos, y después, para terminar de inactivar los microorganismos, aplicar con un paño o trapo empapado los desinfectantes previamente diluidos según las instrucciones del fabricante. Es un proceso manual y no de fumigado. Las superficies deben limpiarse con hipoclorito de sodio en su casa o en sitios cerrados donde no hay mucho circulación de público, por lo menos una vez al día. Se puede desinfectar la superficie, las mesas, las puertas, pero en lugares públicos por lo menos 4 veces al día. Además, la OMS es enfática en asegurar que rociar desinfectantes directamente a las personas no se recomienda bajo ninguna circunstancia. Los desinfectantes, como decíamos ahora, se utilizan para superficies inertes. Las sustancias que se proponen para desinfección en las calles, en los andenes o las paredes son desinfectantes todos, y todos tienen un efecto tóxico sobre la piel, sobre los ojos, sobre la nariz, sobre la boca, y adicionalmente en muchos casos pueden generar alergias. No se deben usar tampoco entonces, por lo mismo, túneles o cabinas de desinfección. Primero, porque el virus no está en la ropa.
Adicionalmente, si a usted le dice que ese líquido que le están poniendo en la cabina no le hace daño a su piel, no le hace daño a sus ojos, no le hace daño a sus mucosas, entonces tampoco le hace daño al virus. Incluso el doctor Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, va más allá con temas como la desinfección de la ropa. No hay nubes de virus esperando pegársele a usted a su ropa. Por lo tanto, entonces, la ropa no debe desinfectarse. Si usted llega a su casa, lo único que debe hacer es, como tocó superficie en la calle, es lavarse las manos muy fuertemente con agua con jabón, si quiere con un gel desinfectante. Si tiene adultos mayores, por cuidado y por respeto con ellos, cámbiese la ropa en la calle, pero no es indispensable. La limpieza y desinfección debe ser un proceso racional, sin caer en extremos ni excesos y que garanticen la seguridad personal. Recuerden que el virus es frágil a los jabones, a los detergentes, así que no se necesitan productos raros ni mezclas. Eso lo que aumenta es el peligro y no la protección. En cuanto a los desinfectantes, si usted está preparando la dilución de hipoclorito, siga las recomendaciones de la etiqueta para que no le quede tan concentrado que pueda dañar la superficie o ponerse en riesgo al contacto o al inhalarlo, o tan diluido que no sirva. También tenga en cuenta que la dilución debe ser fresca. Lo que ya no usó hoy se desecha y hay que prepararla a diario. Nada reemplaza los procedimientos de limpieza manuales y mucho menos el lavado de manos, la distancia física y no llevarse las manos a la cara. Ahí es donde está la clave. ¿Limpia usted su entorno y sus objetos personales para evitar contagiarse con el coronavirus COVID-19? Cuéntenos en @noticiascaracol. 1:07 p.m. Las autoridades de Antioquia lograron una importante alianza con Google, que les permitirá en tiempo récord ubicar a personas que tuvieron algún tipo de cercanía con casos positivos para el coronavirus. Sebastián Palacio, ¿cómo funciona y qué resultados podría arrojar? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, es que con esta plataforma, en menos de una hora, las autoridades en el departamento de Antioquia van a poder ubicar a otros ciudadanos que tuvieron de una u otra manera cercanía con personas confirmadas con el COVID-19. Pero ¿cómo funciona? Mire, lo que nos han explicado, todos los celulares tienen un código que en este momento hace parte de una gran nube de información que tiene Google. Por eso es que si, por ejemplo, yo paso en este instante con mi celular cerca a una persona confirmada con COVID-19, inmediatamente esa alerta le llega a las autoridades y posteriormente a mí me va a llegar a través de un mensaje de texto una información donde me dicen que si tengo algunos síntomas como tos, gripa, resequedad en la garganta u otros síntomas, inmediatamente tengo que informar a las autoridades. De esta manera, el departamento de Antioquia va a tratar de ubicar a todas las personas en cerco epidemiológico y evitar más la propagación del COVID-19. Esto explicó el gerente para el coronavirus en el departamento de Antioquia. Nos permite que a través de la señal de su celular yo le puedo decir a cualquiera de ustedes si estuvo cerca o no de una persona que tiene un contagio comprobado de coronavirus. Advertirle y decirle, ojo, que usted se pudo haber contagiado, si tiene o ha tenido síntomas, aíslese y comuníquese con nosotros. 1:09 p.m. y precisamente con este tema hay que confirmar que hace pocos minutos las autoridades, en este caso del Hospital General de la Ciudad de Medellín, confirmaron que 31 médicos fueron aislados después de comprobar que una mujer que había llegado de Ismina, Chocó, por una consulta por otra situación diferente del COVID-19, pues resultara confirmada con la enfermedad. ¿Qué es lo que nos han dicho? Que estas personas pues no conocían que la persona que había sido remitida de Chocó tenía estos síntomas. En ningún momento informó que le habían realizado el examen de COVID-19. Pues en este momento las personas fueron aisladas y también trabaja para poder ubicar el cerco epidemiológico de esta paciente. Desafortunadamente a la señora le habían practicado una prueba para el COVID días anteriores, pero en todos los momentos siempre fue muy claro en el triaje, en el pretriaje, que la paciente no tenía síntomas respiratorios. Ella venía por un problema de sangrados, tenía un antecedente de una leucemia. La señora decide voluntariamente irse a otra institución de la ciudad y posteriormente nos la vuelven a remitir.
Nos dicen del hospital que cumplieron con todos los protocolos. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. 1:10 de la tarde, el ministro de Defensa se acaba de pronunciar sobre la filtración de información al gobierno venezolano. Aseguró que se están identificando a los responsables. Daniela Morales, ¿qué más dijo el ministro? Hola Vanessa, buenas tardes. Pues mucha atención que justamente el ministro Carlos Holmes Trujillo se acaba de pronunciar sobre el tema de Venezuela, la posible filtración de información a este país. Pues ha dicho que en este momento se han intensificado todas las operaciones para determinar qué funcionario público o qué uniformado podría estar cometiendo estos actos irregulares en contra, dice él, de la nación. Escuchemos. Se intensificarán los mecanismos dentro de la fuerza pública para identificar cualquier posible actuación de servidores públicos o uniformados que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región, que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático colombiano. Y es que, Vanessa, el ministro también ha sido categórico al decir que no se tolerará ningún acto de corrupción y mucho menos que vaya en contradicción con lo que ha determinado el gobierno nacional aquí en el país Colombia. Pues bien, avanzan estas operaciones, dice que una vez se tengan resultados se pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para tomar todas las medidas disciplinarias y penales que correspondan. Daniela Morales, Noticias Caracol. Una de la tarde, 12 minutos, información del Caribe. Llueve a esta hora en diferentes puntos de la ciudad de Barranquilla, lo que contrasta con la situación que manifiestan campesinos y ganaderos de poblaciones al norte del departamento del Atlántico, quienes reportan la pérdida de los cultivos y la afectación de los animales como consecuencia de la sequía. Arquimiro Pío nos tiene más detalles al respecto. Alejandra, así es, mire, los expertos dicen que estos son los efectos del cambio climático, muchas lluvias en unas zonas del departamento, pocas lluvias en otras, y dicen los habitantes, los ganaderos, los agricultores, por ejemplo, de Tubará, de Juan de Acosta, que las lluvias no son la solución a estos problemas de sequía que ellos se enfrentan porque solo les llueve 4 meses al año. Ellos dicen que allí el gobierno nacional debe desarrollar proyectos de microdistritos de riego y pozos profundos para poder solucionar todo ese tema de sequía que ellos se enfrentan durante la mayor parte del año. En estas tierras de Tubará Atlántico, los animales ya no tienen dónde vivir. Unos veranos intensos que regularmente solamente nos llueve 4 meses al año. Los nativos aseguran que en esta región normalmente se presentan las primeras lluvias a finales de abril, pero este año no ha llovido. Tuvimos que implementar algo con tanque, buscar el agua a 3 kilómetros de distancia, traerla en carro y no es suficiente para el ganado. Las represas ya se secaron y no hay pasto para los animales. Los afectados presentaron varias propuestas al gobierno nacional. Tenemos conocimiento de una convocatoria del Ministerio de Agricultura para la construcción de unos microdistritos de riego, lo que se debe complementar con unos pozos profundos. En otras poblaciones del departamento han caído algunas lluvias, pero aquí en el norte del Atlántico sigue la sequía. Hay departamentos donde hay municipios donde llueve constantemente y lo estamos viendo de acuerdo al cambio climático, donde los departamentos de aquí de la costa, estamos viendo en Magdalena y en el Atlántico, no llueve y esto se debe al cambio climático. Los ganaderos reportan que la producción de leche disminuyó en un 50%. Bueno, y con estos aguaceros que comenzaron a caer en algunas poblaciones aquí en la ciudad de Barranquilla, como en estos momentos llueve, pues los agricultores de esta parte del norte del Atlántico los esperan también para comenzar a realizar sus cultivos. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Argemiro, y el regreso de las lluvias vino con vendaval incluido. Este fenómeno natural dejó varias viviendas destechadas y también múltiples daños materiales, principalmente en 2 poblaciones. Margarita Ariza nos preparó este informe. Afectados los municipios de Palmar de Varela y Santo Tomás en el oriente del departamento del Atlántico,
Según las autoridades, en esta última población, unos 5 barrios, más de 100 viviendas desechadas, árboles, cables de la energía en el suelo y también un establecimiento comercial, un centro comercial resultó averiado en esta población. En el municipio de Palmar de Varela fue menor la afectación, pero se estima que por lo menos unas 200 familias sufrieron los estragos de este fenómeno natural. Una de las afectadas contó a Noticias Caracol lo sucedido. Margarita, mire cómo quedó mi casa destruida después la fuerte vendaval y la fuerte lluvia que hubieron. Los niños daban gritos, esto era horrible, Margarita. Cómo se destrozaba, viendo uno que cómo se le destroza a uno su casa después de tener uno en ampararse. Organismos de socorro continúan a esta hora realizando el censo para establecer el número total de familias afectadas para la entrega de ayudas. Desde el norte de Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. Hora 16. Hacemos una pausa, pero al volver les vamos a contar qué debe hacer si... A la hora 26 minutos de la tarde vamos a darle una vuelta al mundo bajo pandemia y empezamos en Estados Unidos con la controversia que se ha desatado por parte del presidente Donald Trump luego de asegurar que está tomando una droga que advierten los doctores y sus mismas agencias federales de las consecuencias que puede tener. Dicen ellos, los que lo han estudiado, que causa gravísimas complicaciones, no solamente cardíacas, sino también en la visión, entre otras. Donald Trump hace caso omiso de las advertencias. La estoy tomando. Hidroxicloroquina, ahora mismo, sí. La hidroxicloroquina, que hace más de una semana viene medicándose como prevención contra el COVID-19, es una decisión que contradice las alertas de su mismo gobierno. La Administración de Drogas y Alimentos ha limitado el uso de la droga únicamente bajo prescripción médica, dado que es un medicamento que baja las defensas y que puede generar efectos secundarios graves para la salud. Visión borrosa, algunas enfermedades cardíacas fatales y arritmias, donde el ritmo del corazón pierde su función normal, molestias en los oídos, pérdidas de audición y una especie de hinchazón rápida en la piel. También generaría dolor estomacal y diarrea. Tan solo en 3 casos está permitido el uso de este medicamento en Estados Unidos. Tratamiento para la malaria, tratamiento para el lupus y tratamiento para la artritis reumática, pero no está aprobada para tratamiento contra el COVID-19. La sorpresiva revelación de Trump dio pie para nuevas arremetidas en contra de su liderazgo en el manejo de la crisis. Él piensa que es una distracción a sus fracasos, que son muchos en el manejo del COVID, por lo que simplemente lo dice, no le importa si lastima a la gente. Trump, no obstante, sustenta su decisión con base en evidencia aparentemente anecdótica. Yo creo que es buena. He escuchado muchas historias buenas. Y si no es buena, pues les diré, no me va a hacer daño. A través de un comunicado, el doctor de la Casa Blanca aclaró que luego de varias discusiones con el presidente, llegaron a la conclusión de que los beneficios por cuenta de la hidroxicloroquina son mayores que los riesgos relativos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan, gracias. 1:28. La discordia geopolítica entre las grandes potencias sobre la gestión de la crisis del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud va en aumento, mientras el mundo quiere estrategias conjuntas y que se acelere la búsqueda de una cura contra el COVID-19. Acusando a la Organización Mundial de la Salud de ser una marioneta de China, donde brotó el virus a fines de 2019, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con congelar indefinidamente la financiación a esa agencia de la ONU e incluso con retirar la membresía de su país si no hacía mejoras sustanciales en 30 días. Creo que han hecho un pésimo trabajo en el último periodo de tiempo y nuevamente Estados Unidos les paga $450 millones al año. China les paga 38 millones al año y son una marioneta de China. El gobierno chino denunció que el presidente estadounidense tiene como objetivo difamar a China y eludir sus obligaciones internacionales con la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos trata de utilizar a China como tema para eludir la responsabilidad y negociar sus obligaciones internacionales con la OMS. Es un error de cálculo y Estados Unidos ha elegido el objetivo equivocado. Rusia también criticó los intentos de Estados Unidos de quebrar a la OMS. Terciando en la polémica, la Unión Europea expresó su apoyo a la organización. Este es el momento de la solidaridad, no es el momento de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral. En medio de la controversia, los 194 países miembros de la OMS adoptaron una resolución que prevé, al finalizar la emergencia,
una evaluación independiente de la respuesta de esa agencia de la ONU a la pandemia del nuevo coronavirus, las acciones que tuvo, sus respuestas en el tiempo durante la enfermedad y sus recomendaciones a la hora de prevenir, hacer preparativos y mejorar la capacidad de respuesta. Mientras el mundo está trabajando para conseguir una vacuna contra el nuevo coronavirus, investigadores chinos afirman que desarrollaron ya un tratamiento que es capaz de frenar la pandemia. Se trata de un medicamento en fase de prueba en la Universidad de Pekín que permitiría acelerar la curación de los enfermos y también inmunizar temporalmente a los pacientes. Sunny Si, que es el director del Centro de Innovación Avanzada en Genómica, explicó que el tratamiento en las pruebas iniciales que hicieron han notado que funciona en ratones. Y Brasil se ha convertido en el tercer país más afectado por COVID-19 con más de casi 300.000 contagios. La crisis en el gigante suramericano sigue en aumento. Los hospitales en las principales ciudades del Brasil están llegando a su capacidad máxima. Brasil superó a Reino Unido en el número de casos. Según expertos, la tendencia es que los contagios y fallecimientos sigan creciendo de forma exponencial hasta julio, para cuando se espera el pico de la curva. Los hospitales de Brasil están llegando a su capacidad máxima a medida que la nación se convierte en la zona cero en la región por el número de contagios. Alcanzamos una tasa de ocupación del 76% en camas de hospital y del 91% de camas en unidades de cuidados intensivos. El gobernador de Sao Paulo reitera en tomar las medidas para evitar la propagación, como la cuarentena, a la que se opone el gobierno brasileño. Repito, el enemigo de la economía no es la cuarentena, es la pandemia. Tenemos que vencer la pandemia para rescatar la economía nacional y también la de aquí, de Sao Paulo. En Río de Janeiro, casi 700 personas esperan para ser transferidas a cuidados intensivos, cuando apenas el 27% de las nuevas camas prometidas para abril han sido entregadas. A la crisis sanitaria se suman denuncias por corrupción. Según declaraciones de un empresario preso por estar involucrado en un esquema millonario de fraudes y contratos en el área de la salud, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, estaría involucrado. Entre tanto, desde el Amazonas brasileño son trasladados pacientes críticos con COVID-19 de la tan golpeada ciudad de Manaus, la primera en el país en quedarse sin camas en cuidados intensivos. Los pacientes son llevados a las únicas UCI que quedan en la vasta región amazónica. Una 32 minutos de la tarde, aumentan las quejas por la tremenda disparada en las facturas de energía, de gas y de aseo. En un sector muy tradicional de Bogotá, los comerciantes aseguran que les están cobrando por la recolección de la basura, a pesar de que debido al cierre de los locales no han botado ni un papel en casi 60 días. Juan de Gualvira le puso el ojo al tema. Informe especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... En las cuentas de Marisela, Colorado, no cuadran los días facturados por el operador de aseo. 31 días ha estado cerrado el establecimiento de los 60 días que le están cobrando. Carísimo, carísimo. La mueblería de Edwin Castiflanco solo hasta hoy volvió a ver la luz tras 57 días de cuarentena y hasta la caneca está limpia, asegura. Aquí la fila y el distanciamiento social cumplen hoy un fin más terapéutico: desahogarse. Solo de aseo, 1.272.000 pesos cuando pagaban 80.000 pesos. ¿Usted cree que esto es justo? Hace 60 días cerré mi bodega y llegó en solo aseo 506.000 pesos. No es justo. ¿Un subsidio por 6.600 pesos? La zona M es un sector tradicional de fabricación y venta de muebles en el barrio 12 de octubre. Tras casi 60 días, algunos aquí ni siquiera han recogido los residuos. En este caso, donde hay plazo para pagarlo hasta el 26 de mayo, es decir, ya empezó a correr la cuenta regresiva y muchos, como en este caso, todavía no se dan por enterados de cuánto es el golpe. Los números también muestran que durante este tiempo de confinamiento llegó menos basura al relleno sanitario Doña Juana. Según la UAS, de 7.000 toneladas que llegaban diariamente antes de la pandemia, se bajó a más de 5.000, casi 2.000 menos, principalmente por el cierre de la industria y el comercio. Le doy una alto.
y ahorita por muy todavía no puede estar por muchas de las compuertas. Marco Castellanos vende salas y comedores, pero dice a rajatabla que no ha vendido ni un cojín, y pagar un recibo tan alto para que no le recojan ni un papel le parece un auténtico desperdicio. Febrero 16 del 2020 a abril 15 del 2020 nos llegó por costo de 713.000 pesos. Pese a que paga como gran productor, Marisela afirma que no es así y el recibo llega muy alto por ser un sector comercial. Aquí me llegó por 437.650 pesos. Mientras la entrevistábamos, me sorprendió que dijera que le habría salido mucho más barato enviar la basura por un servicio de mensajería al relleno. Aunque abiertamente no se puede, hicimos el ensayo. No tenía residuos en ese momento en el local, así que simulamos el tamaño y peso aproximado de la bolsa de basura que por lo general produce en su negocio. Llegamos a la oficina de envíos. Le pesa 5.6. ¿Y cuánto le cuesta? Dentro de la ciudad el costo es el mismo. 16.400. Al final asegura que una bolsa así es toda su basura cada semana y saca las cuentas. Enviarlo por mensajería me está cobrando 131.200 pesos. ¿Cuánto le está cobrando el operador? El operador me está cobrando 437.650 pesos. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Miren, pero el problema no es solo con las facturas del aseo. Los usuarios también están denunciando que las facturas de gas y energía están llegando por las nubes, los precios están disparados. Andrea Restrepo nos cuenta qué dicen las empresas de servicio, a qué se debe esta disparada, las autoridades. Hola, muy buenas tardes. Miren, señalan las empresas generadoras y que prestan estos servicios que estos incrementos, al menos en el sector residencial, en el valor de las facturas de marzo, abril y mayo, se debe principalmente a ese aumento en el consumo de los hogares debido al aislamiento o por la coyuntura que actualmente vive el país. Sin embargo, desde la semana pasada, cuando comenzaron a llegar estas quejas desde el gobierno, se le hizo un llamado a los prestadores para que revisen directamente los medidores de cada usuario y no sacar estas tarifas por promedio de consumo. Además, se destaca que por esta época de crisis sanitaria se le debe pensar al usuario primero esa facilidad de reconexión de servicios y facilidades de pago. Las denuncias por costos elevados en las facturas de los servicios de energía, gas, acueducto y alcantarillado llegan desde distintas partes del país y hasta con incrementos por las nubes, según los usuarios. Llegó por 160.000 pesos y lo usual en los meses anteriores era de 80-85 un promedio. Observo con preocupación que el servicio de gas correspondiente a este mes se incrementó 3 veces el valor que yo había cancelado en el mes anterior. Esta otra factura de energía de estrato 6, que anteriormente era de un poco más de 100.000 pesos, inexplicablemente llegó en mayo por casi 1 millón de pesos. La usuaria reclamó y la respuesta que le dio la empresa en el Codensa es que mientras se hace la evaluación de ese costo, por ahora solo va a pagar 193.000 pesos. En el municipio de Soacha, en Cundinamarca, los vecinos de la Ciudadela, Sucre, sector San Rafael, de estrato 1, también denuncian el alto costo de la luz. 419.000 le llega el anterior mes. Y mira este mes pasado. Ahorita el mes de mayo llegó por 519.603 pesos. Ese es el alivio que nos da el gobierno. Ante estas denuncias, el gobierno le hizo un llamado a las empresas prestadoras de servicio por casos de incrementos injustificados en las facturas. La ministra de Minas recordó que en el caso de energía, por ejemplo, desde el pasado 15 de abril no está permitido el incremento del costo de kilovatio por 2 meses debido a la contingencia del COVID-19. En este momento tienen que pensar en los usuarios. Ellos se deben a los usuarios, a los 50 millones de colombianos que hemos pagado la electricidad y gas durante el año, y lo primero tiene que ser el usuario. La Superintendencia de Servicios Públicos puso a la disposición de los usuarios las siguientes líneas telefónicas en Bogotá y a nivel nacional para que denuncien los cobros excesivos en las tarifas de servicios públicos. La ministra de Minas también dijo textualmente que no le va a temblar la mano y que las medidas se deben cumplir o habrá sanciones. También hizo un llamado contundente a la Superintendencia de Servicios Públicos por considerar que la regulación es débil en cuanto a sanciones. Por eso señaló que desde el Plan Nacional de Desarrollo se ha pedido que se pueda fortalecer la supervisión y la capacidad de los superservicios públicos. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.
1:40 de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en un 2x3. Comenzamos con la Organización Mundial de la Salud, que en cabeza de su director le agradeció al presidente Iván Duque por su compromiso en la lucha contra la pandemia del COVID-19. El director de la OMS escribió en su cuenta oficial de Twitter un trino en el que reconoció el esfuerzo de los jefes de Estado de 7 naciones y la presidenta de la Comisión Europea para contener la expansión de la pandemia. La mención en el trino la encabeza el presidente Iván Duque de Colombia, que respondió al director de la OMS. Y por eso el gran mensaje no es que volvamos a como estábamos antes, sino que salgamos mejores como sociedad, donde entendamos que la protección de la salud es un derecho fundamental para todos y donde la articulación de todos los gobiernos hará la diferencia. Por eso invito a la Organización Mundial de la Salud y a todos los países miembros para que enfrentemos este COVID-19 con un mayor sentido de cooperación internacional para proteger a quienes más lo necesitan. El Consejo de Estado negó una tutela a Medimás que intenta impedir que se cumpla la orden del Tribunal Superior de Bogotá que determinó el traslado de todos sus pacientes. La tutela fue presentada en contra de la decisión del tribunal, que no solo ordenó trasladar a los más de 2 millones de pacientes que tiene esta EPS, sino que dejó sin efecto la venta de Café Salud. El alto tribunal dijo que la acción presentada por Medimás era improcedente porque debía esperar el resultado de la apelación que interpuso también en contra de estas mismas acciones de ese tribunal. La Corte Constitucional reconoció y protegió los licores tradicionales de las comunidades afrodescendientes como parte de su patrimonio. Para la Corte, las comunidades afrodescendientes deben tener el monopolio de la explotación y producción de estas bebidas alcohólicas tradicionales. Entre esas bebidas tradicionales, la Corte reconoce el biche del Pacífico, una bebida elaborada por las comunidades afro a partir de 7 tipos de caña de azúcar distintas. El pronunciamiento de la Corte Constitucional se produjo después de estudiar una demanda por discriminación presentada en contra de una ley que desde el 2016 se los impedía. Y le pedimos a la Corte que le permitiera a estas comunidades seguir produciendo y explotando sus bebidas tradicionales. La Corte en un fallo de este año nos dio la razón y declaró que las comunidades afro producen unas bebidas con valor cultural y que ellos mantienen el derecho de producirlas. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, reveló que más de 5.000 colombianos han retornado al país en vuelos humanitarios en medio de la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus. El director de esa entidad agregó que 10.000 extranjeros también han salido de Colombia hacia sus países de origen. El funcionario, entre tanto, explicó el protocolo para acceder a los vuelos humanitarios y aclaró que el costo de esos vuelos no son asumidos por el Estado colombiano. Lo primero es que muchas de las personas que están llegando tenían su tiquete comprado. Y lo cierto es que hemos visto que las aerolíneas están tratando y procurando que los diferentes titulares de esos pasajes los puedan usar porque ya los pagaron. Los tenían pagados porque tenían planeado su regreso. Entonces, aquí no hay una operación con vuelos de la Fuerza Aérea. Esto es una operación comercial. Y para el cierre, este dato, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó más de 220.000 giros en atención humanitaria y cerca de 60.000 indemnizaciones a víctimas del conflicto en medio de esta emergencia sanitaria. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:43 minutos de la tarde. Son muchas las dudas que rondan a los conductores y a los usuarios frente a trámites de tránsito. Catalina Vargas, por ejemplo, si uno tiene que sacar el SOAT, ¿eso está autorizado o no? ¿Qué procesos se pueden hacer en esta época de aislamiento y cómo se hace? Vanessa, pues los trámites que están autorizados son algunos relacionados con la matrícula inicial, los traspasos, el duplicado de la licencia de conducción, también las inscripciones y el levantamiento de la prenda, así como todos los trámites para sacar la licencia de conducción. Sin embargo, en este punto es importante destacar que todo lo que tiene que ver con exámenes médicos y también con los cursos para sacar estas licencias son responsabilidad de los usuarios. También y de manera virtual se podrán sacar todo lo que tiene que ver con certificados de tradición. Pero ¿cuáles son los pasos para acceder a estos trámites? En la siguiente nota les contamos. Así, enormes son las filas de personas que se acercan al CIM de la autopista norte con calle 106 para adelantar trámites de tránsito.
Son cientos los usuarios que necesitan hacer desde una matrícula hasta un traspaso de propiedad de vehículos usados. Sin embargo, antes de acercarse a estos puntos de atención, es importante que usted tenga en cuenta los siguientes pasos. 1. Estar inscrito y realizar la autenticación previa de la identidad ante el RUNT ingresando a la página web www.simbogotá.com.co. 2. Cumplir con la documentación exigida de acuerdo a cada trámite y consultar el valor de las tarifas. 3. Dirigirse a los puntos de atención habilitados de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Puntos de atención implementados en el proceso de reactivación gradual son la autopista con 106, Parque Central Bavaria y Terminal de Transportes de Bogotá. 4. En los puntos de atención se debe presentar en las ventanillas con la documentación requerida y solo se permitirán los pagos en los bancos ubicados al interior de cada punto de atención. Pero si usted tiene la revisión técnico-mecánica vencida, tendrá que esperar unos cuantos días más, ya que los centros de diagnóstico automotriz aún no están en funcionamiento. En este momento no pueden hacer ninguna revisión técnico-mecánica a los ciudadanos. Como ven, estamos totalmente inactivos del sistema. Los ciudadanos se han acercado, pero no ha sido posible. Aunque se había planteado que este sector entraría a operar, no fue así, causando confusión entre los ciudadanos. Hay un desorden interno, el ministerio definitivamente no ha dado la instrucción a los actores como son al SICOP y al RUN para que podamos trabajar desde el 11 de mayo y esto ha sido imposible, se ha generado un caos. Si su revisión técnico-mecánica se venció durante la cuarentena, trámites como la renovación de licencias de conducción o la misma revisión se prorrogarán durante el tiempo que dure el aislamiento y hasta un mes después, pero si su licencia venció antes del 20 de marzo, no podrá circular y se expondrá una multa de 15 salarios mínimos y la inmovilización del vehículo. Varios centros de diagnóstico automotriz ya están listos para iniciar labores, solo esperan el visto bueno del gobierno. Bueno, tenga en cuenta que la autenticación virtual tiene 3 pasos. Lo primero es una validación con la registraduría, luego unas preguntas de tipo financiero y finalmente un código, una verificación con un código que llegará a su celular o a su correo electrónico. Finalmente, como ya lo explicamos, la revisión técnico-mecánica o la renovación de esta revisión está suspendida hasta el momento, pero aquí los CEA ya están totalmente listos y esperando esa luz verde del gobierno nacional. Desde el norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Gracias, Catalina. 1:47. Con esa información hacemos una pausa, pero al volver vamos a contarles. La de Bogotá hizo un recorrido por la URI de Puente Aranda, donde se habilitaron 300 cupos en el centro de traslado por protección. Necesitamos que le den al menos los medios a los policías para que presten su servicio acá. Pero se necesitan soluciones de fondo y eso es lo que hoy tiene enfrentados a Distrito y Gobierno Nacional. El costo operacional de cuidado, de guardia y logístico tiene que asumirlo el Ministerio o el INPEC, dependiendo del caso, y eso se escapa a los alcances de las alcaldías. Esta tarde, Distrito, Gobierno y entes de control tratarán esta dura problemática. A la tutela tuvieron que acudir varios médicos para que los hospitales, clínicas y las ARL del país les suministren el vestuario y los equipos que necesitan de protección para poder atender en primera línea el COVID-19 en Colombia. Un juzgado de familia le dio 24 horas a los demandados para que entreguen los elementos de bioseguridad que le permitan de manera segura atender la pandemia. El personal médico debería cambiarse de ropas quirúrgicas todos los días y lucir así para enfrentar la pandemia, pero en muchos casos solo han recibido un par de dotaciones desde que llegó el virus al país. Por eso tuvieron que acudir a la tutela en la que un juez de familia ordena al Ministerio de Salud y a las 7 ARL entregar el material de protección permanente y constante a los profesionales de la salud. Para el médico Roberto Vaquero, el riesgo de sus vidas les obligó a acudir a la justicia. Da lástima que siendo una obligación toque por tutela exigir que se cumplan estas obligaciones. Eso es lo único que a uno le duele. Cómo seguimos enfrentando muchas veces sin tener los elementos necesarios, pero nos da ya una luz de esperanza que esto se va a convertir en una realidad. Y es que en el fallo, el juez reconoce el derecho a la vida, a la salud y el trabajo digno de los médicos y da 24 horas para que los elementos sean entregados. Otro médico demandante es el doctor Luis Carlos Leal, quien en su rol de concejal evidenció que la gente saca plata de su bolsillo para protegerse. Aproximadamente el 60% de los trabajadores de la salud tenían que sacar plata de su propio bolsillo para pagarse los elementos de protección personal. Es una injusticia completa cuando existe un decreto y unas entidades que deben garantizar esta protección. Pero ¿cómo debe el personal de salud
estar debidamente protegido para afrontar un paciente con COVID? Deben consistir en lo siguiente, en algo que cubra la cabeza, cubra el pelo, idealmente con un elemento, un gorro antifluidos. Unas monogafas que cubran los ojos. Para el cuerpo, idealmente se deben tener elementos con tela antifluidos, idealmente entre 2 y 3 capas. En el fallo, el juez señala que los elementos deben ser entregados hasta que en Colombia se supere el COVID-19. Y es que este tema no es nuevo. Desde el comienzo de la pandemia, los profesionales de la salud vienen denunciando esas precarias condiciones laborales. Ahora, con la ayuda de un grupo de congresistas, radicaron un proyecto de ley que busca acabar con estas malas prácticas. De la comunidad médica se ha dicho de todo, que son héroes, que su trabajo es arriesgado y abnegado. Hasta los han discriminado por su labor de atender a otros en medio de la pandemia. Pero la verdadera procesión va por dentro. No más turnos de 24, 48 y hasta 72 horas. Limita nuestro desempeño. Nos atrevemos a tener 2 y 3 trabajos a la vez para obtener ingresos dignos. Las precarias condiciones de contratación ponen al gremio médico como uno de los sectores más desprotegidos en materia laboral. Para Claudia Garzón, quien coordina la Asociación de Médicos Unidos de Colombia, las órdenes de prestación de servicio, OPS, los tiene contra las cuerdas. Estamos más o menos sobre un 65% contratados por este tipo de contratos que no nos permiten tener una estabilidad laboral. Y ahora que los focos de los medios de comunicación y la opinión pública están sobre ellos, dicen que es el momento de hacer visible su verdadero drama. Por eso, con el apoyo de un grupo de parlamentarios y 12 asociaciones de este gremio, se radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca defender esos derechos laborales. Trabajamos sin insumos ni instrumentos dependiendo de nuestro ingenio para salvar vidas. Por eso apoyamos la ley contra la contratación de OPS en salud. César Zorro, representante a la Cámara por el Casanare, es uno de los parlamentarios que ha venido acompañando este calvario del personal médico. Busca garantizar un verdadero salario digno, estabilidad laboral, donde tengan acceso a sus prestaciones económicas y sociales, sin ninguna clase de intermediación o tercerización. La doctora Claudia Garzón le pide a los ciudadanos que los acompañen en su cruzada en el legislativo, pues su bienestar está ligado a la salud de todos los colombianos. Es que esto no es solo para el talento humano en salud, que piensen que el impacto de esto es tan grande que va a mejorar nuestro sistema de salud, nuestro compromiso y nuestra atención hacia ustedes. El proyecto de ley inició su trámite en la Cámara de Representantes y le espera un largo camino antes de convertirse en ley. El personal médico sabe que además el camino es culebrero y no va a ser fácil, pero ya empezó su cruzada. Protege tu familia. En Colmena Medicina Preparada te brindamos seguro de España en Corferias ya comenzó a prestar sus servicios. Atiende a primeros pacientes de baja y de mediana complejidad de este centro médico temporal, que no va a recibir pacientes con COVID-19. En el Hospital Santa Clara, a Nora le realizaron una delicada operación. En este hospital me operaron de corazón abierto, una válvula aórtica mecánica. He tenido un poquito de dificultades en ciertas cosas de salud. Tras unos días en UCI y después de evolucionar satisfactoriamente, los médicos la remitieron al Hospital Transitorio de Corferias para continuar con su recuperación. Me falta un tratamiento que tengo que seguir, que es el del oxígeno. Y hasta que no lo tenga listo, no me pueden dar de alta. Como Nora, la mayoría son adultos con enfermedades de mediana y baja complejidad que no tienen coronavirus. Personas con enfermedades que no demandan atención respiratoria, personas que no tienen COVID y que no tienen problemas de tipo respiratorio. A Corferias llegan pacientes que son atendidos en otros hospitales e instituciones de salud y que tras mejorar, por aprobación de los médicos, terminan su recuperación en Corferias para descongestionar la red hospitalaria de la ciudad. El sur de la ciudad, en suroccidente, en Kennedy, en Fontibón, tenemos mucha congestión en algunos de nuestros hospitales y por eso Corferias empezó a funcionar poco a poco, con un criterio de racionalidad. Aunque la capacidad se puede ampliar, Corferias puede atender hoy 250 pacientes. Hasta el momento ha recibido 19, 11 se encuentran en proceso de recuperación y 8 ya fueron dados de alta.
A las 2:38 noticias de las regiones. Luego de un incidente que dejó un muerto y varios heridos en la vereda La Vigilancia, zona rural de Cúcuta, en hechos que involucran a uniformados del ejército, llegó hasta el sector la Defensoría del Pueblo pidiendo suspender la erradicación forzada. El defensor regional del pueblo de Cúcuta pidió a las autoridades avanzar en planes de sustitución voluntaria y que se detenga la erradicación forzada para evitar situaciones violentas como la ocurrida en el Totumito, que dejan a un campesino muerto y varios heridos. Para que nos ayudaran a parar la erradicación de cultivos, que vemos que ha sido bastante fuerte aquí en el departamento y nos ha traído violencia en los últimos meses. Hay unos programas pendientes de sustitución de cultivos y nosotros le hemos pedido el favor a las autoridades militares que acatemos estos acuerdos. De otra parte, el comandante de la Segunda División del Ejército habló de la posible infiltración de grupos ilegales en las protestas contra la erradicación, a lo que los miembros de la Asociación Campesina ASCAMCAT respondieron. Que hay personas que están siendo motivadas y pagos por los rastrojos para hacer protesta violenta. No todos los campesinos lo hacen de manera violenta, pero hay gente que está infiltrada y ha vuelto violenta esta protesta. Nos sigue estigmatizando al decir entonces que ahora no nos infiltra el FARC y el ELN, sino que nos infiltra el narcoparamilitarismo, dejándonos en grave riesgo frente a la vulneración de derechos humanos. Los campesinos pidieron la presencia del alcalde y el gobernador en la zona, reclaman intervención social del Estado y planes para dejar los cultivos ilícitos, así como también que la Fiscalía investigue lo sucedido. Quedó resuelto, según la policía, el crimen de una médica y de su padre en hechos ocurridos el pasado mes de abril en Cali. Los dos presuntos responsables fueron capturados. Clara Bonilla tiene los detalles. Clara. Buenas tardes. En las últimas horas en Cali y zona rural del Cauca fueron hallados los hombres que serían los responsables del homicidio de un padre y su hija al sur de la ciudad. Los hechos se registraron el pasado mes de abril en el barrio El Caney, donde según las autoridades los detenidos acabaron con la vida de la médica Mayer